ya carga los comentarios y eso es la señal de que ya estamos en vivo, oficialmente. Diles así Estamos del en vivo. internet, por favor. Sí. Okay. Ya estamos en vivo. Hola, hola, ¿alguien por ahí? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Están llegando ya por fin? ¿Listas para empezar un día más? Bueno, vamos a esperar un momentito a que se conecten todas y me hagan señales, ahora sí, de que me escuchan muy bien. Hoy sí, hoy sí traje a mi ingeniero en sonido, así que espero que ahora sí todas me escuchen súper bien. Entonces, por favor, ahí pónganme comentarios si me oyen perfectamente y si me ven bien. ¿Sí? Las leo, las leo. Pónganme ahí un dedito parado si me oyen todas bien, por favor, con eso para poder empezar la clase del día de hoy. Deditos arriba si me oyen. ¿Nadie? Perfectamente. Perfectamente. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Yo estoy feliz de que me acompañen una tarde más en Patchwork a la Mexicana con Laura Spach. Antes de empezar, quiero darles a todas las gracias porque hace una semana puse un reto, faltaban 120 y tantas personas para completar las 2000. Hoy somos 2160, creo, o 2060, ya no sé. Estoy feliz, feliz, feliz. Les agradezco mucho y ojalá sigan compartiendo, sigan invitando a más gente a que lo vean. No es solo una clase de patchwork, es una clase diferente. Estamos en la búsqueda de ese patchwork mexicano, del origen de nuestros textiles, de la evolución de los textiles en México, aunado con tradiciones, leyenda, historia y también patchwork, ¿ok? Entonces, les encargo que me sigan poniendo ahí, muchas que solamente se conectan, pónganme seguir, sigan la página, compártanla e inviten a más personas, ¿sale? Espero que pronto seamos muchos más para que esto de verdad llegue a muchísimas personas que conozcan este hermoso país que es México, sus textiles y su historia, ¿ok? Bueno, pues sin más ni más, hoy también estoy feliz porque estamos cumpliendo un mes de que yo empecé con esta locura, con este viaje, de quererlas llevar a todas de la mano por la historia de México, por el conocimiento de las tradiciones, de la artesanía, de la cultura, que es algo que a mí me apasiona. Entonces, tenía muchas inquietudes desde hace mucho tiempo de querer seguir enseñando un poquito de todo lo que he aprendido a lo largo de mi camino. Y bueno, pues surgió esta gran idea, una noche de esas de desvelo, y dije, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacer algo diferente? ¿Y por qué no llevarlas a todas para que conozcan este hermoso vestidos que tenemos en México? Son preciosos y bueno, pues entonces ahí estamos en esa búsqueda. Un mes, muchas gracias. ¿Cuánto más? No lo sé. Es ustedes solamente lo van a decir. Porque si ustedes dicen hasta aquí y ya no quiero verla, ya me aburrí, pues ese día Laura Spach, Patchwork a la Mexicana, pues dirá adiós. Pero mientras ustedes lo pidan, yo aquí sigo. Al fin, México tiene tanto, tanto que compartir que bueno, pues yo aquí estaré feliz. Muy bien, empezamos también con otra noticia que empieza en México el mes de octubre y con él empiezan las preparaciones para la tradicional fiesta del Día de los Muertos. En México son 2 días, es el 1 y el 2 de noviembre, porque se festeja la venida de nuestros muertos del más allá a estar con nosotros y convivir. Voy a ir durante todo este mes hablando del textil, por supuesto, pero hablando un poquito de todas estas leyendas y de todas estas tradiciones hermosas que tenemos en nuestro país en torno al Día de los Muertos. Hoy tengo un increíble y delicioso
pan de muerto, que es el tradicional, y la flor de cempasúchil. Hoy no voy a hablar de él, pero otro día sí. Hoy voy a hablar de otras cosas más interesantes. Pero bueno, esto está pendiente. Hoy nos lo vamos a comer con una tacita de chocolate con agua. ¿Se acuerdan de la receta? Bueno, pues la receta del pan de muerto también va a venir pronto, así como vino la del chocolate y vino la del chile en nogada. Bueno, pues ahora también vendrá la receta del pan de muerto. ¿Ok? Bueno, pues, ¿qué creen? Les tengo una historia increíble que les va a encantar. Hoy haré algo muy diferente, porque aparte estoy celebrando que cumplimos un mes con este patchwork a la mexicana. Y bueno, empezamos con este hermoso huipil de Ojitlán, de Oaxaca, también usado para el tradicional baile de la piña, ¿ok? Y de esto, por eso me lo puse hoy, porque quería que platicáramos de cómo es el textil tradicional en el México mesoamericano cuando llegan los españoles. Y vaya, aparte de que tengo ingeniero de sonido, me trajo mi chocolatito, miren, y este tiene textiles de México aquí, como de bordado de punto de cruz. Trajo para acompañar mi delicioso pan de muerto que nos lo vamos a comer en un ratito. Muy bien, continuamos. El huipil. El huipil era la forma tradicional del vestido de las mujeres mesoamericanas en el momento de encuentro de los españoles con la cultura original de aquí. Este encuentro que se da, ellos acuérdense que los mesoamericanos, las mujeres andaban desnudas, no era necesario cubrirse, porque el pudor y todas estas ideologías que tenían los españoles en torno a un cuerpo, en Mesoamérica era muy diferente. Entonces, no tenían por qué estar cubiertas. Pero cuando ellos llegan y les piden a las mujeres que se cubran, les dijeron, tápense con lo que tienen. Y esto era lo que tenían, los huipiles, que eran vestidos de ceremonia. Ahora les voy a explicar un poquito de esto. Estos se hacen de manera modular. Están hechos de 3 partes. Miren, esta es una tira, la central es otra y esta es otra. Se hacen en telar de cintura. Y las líneas que están aquí son con las que lo unen y su nombre son ramdas. Las ramdas hay de colores que cambian según sea el vestido y según sea la región y según sea soltera o sea casada. O sea, que todo esto no es solamente porque a la tejedora se le ocurrió poner el color azul con el morado, no. Todo tiene un simbolismo, no era nada más porque sí. Había colores destinados a la nobleza y colores destinados al pueblo, colores destinados a las solteras y colores destinados a las casadas. Así podían identificar claramente si iba una mujer a estas ceremonias, si era una mujer soltera, casadera, portaba un color en particular. Entonces había un código secreto dentro de todo el textil. No era porque sí. Los españoles tristemente no lo entendieron y obligan a cambiar esta vestimenta. Y la obligan a cambiar en torno a una mentalidad que traían los españoles y los frailes, que es la de evangelizarnos. Y al momento de pensar en la evangelización, pensaban en la pureza. Entonces, todos estos vestidos coloridos no entraban en el canon, en el pensamiento de la época y de los frailes, que eran los encargados del proceso de poner la cultura a los nativos, ¿no? Entonces, deciden prohibir toda esta gama de colores que no les parecían adecuados para las mujeres, puesto que parecían demasiado provocadoras. Además de que el huipil no era un vestido largo,
Vean esto. Camarógrafo. Aquí. El huipil llega hasta aquí, abajo de las rodillas. Voy a voltear. El huipil hasta aquí. Entonces, no era adecuado. No era adecuado, puesto que dejaba ver los tobillos. Pensemos en la época en la que llegan los frailes. Estamos hablando 1523, que llegan estos frailes a poner a los indígenas en la nueva cultura, en la nueva educación española. Allá las mujeres europeas estaban tapadas de aquí, aquí, aquí hasta abajo. Ver el tobillo era sumamente sexy. Y ver a las indígenas descubiertas, con senos al aire, y luego ponerse el huipil, pero dejar ver toda la pantorrilla y el tobillo, era sumamente sensual. Entonces lo van a prohibir y van a decir, no pueden seguir usando esos huipiles. Si los quieren usar, tienen que usar una falda larga. Es así como entonces las nativas, las indígenas, empiezan a absorber la ropa interior de las mujeres españolas. Perdónenme, vean lo que estoy haciendo. Empieza el cambio, no, mi cara, ni mi cara. Aquí. Es que mi camarógrafo no sabe lo que estoy haciendo, pero me estoy bajando las enaguas, que se le llama así, al fondo, que es el que les van a poner. Todavía síganme viendo a mí, no sigan viendo para abajo. Andy, acá, muy bien. Las enaguas eran la ropa interior que usaban las mujeres españolas y les obligan a los indígenas a portarlas, a las mujeres, para que les llegaran hasta los tobillos. ¿Puedes tomar foto aquí de esto? Miren, ahí está mucha luz, pero bueno, ahí se ve la enagua y entonces obligan a usarla debajo del huipil. Pero esta enagua seguía siendo, abajo, seguía siendo provocadora, pues había una transparencia y se veía el tobillo. Arriba. Entonces, no era adecuado, no era permitido, y entonces las van a obligar poco a poco a cambiar de vestidos. Primero, acuérdense, el color no es el adecuado, pues provoca que la mujer se vea colorida y sexy. Es un mundo de hombres machistas y además de frailes que poco entienden del calor o de lo que necesitan. Miren, voy a hacer un cambio, perdón, me quito los lentes. Y la evolución de este hermoso huipil va a acabar en esto. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, mi huipil! Perdón, esto es en vivo. Cambia a esto. ¿Vestidos? Para acá. Esto va a acabar siendo el vestido tradicional de las mujeres indígenas en el país. El collar, que originalmente era de barro, este es de barro, tiene pajaritos y cuentas de barro. Este collar va a ir evolucionando porque cuando las indígenas, acá arriba, ¿no?, conocen los listones que vienen de Europa, las vuelven locas. Entonces, para que vean que esto es en vivo, para que vean que lo que tiene uno que hacer, para que entiendan la evolución del vestido. Ahí está. Los aretes, que eran grandes aros que se ponían en los oídos y se hacían un agujero y se lo ponían, a los frailes les parecía grotesco. Entonces evitaron que se hicieran esos agujeros y posteriormente las mujeres cambiaron por estos grandes aros a que colgaran finalmente de sus orejas
Y posteriormente, muchos años después, cuando llegan los barcos, listo, miren, estos son de Michoacán, son de madera pintada a mano. Y posteriormente, cuando los barcos llegaban de Michoacán, traían estas cuentas de Shakira y lentejuela que enloquecieron. Miren nada más estos. Bello, ¿verdad? Si quieres ya la ponemos ahí. Listo. Bueno, pues de esas mujeres de huipil, ¿se ve distorsionado, dice alguien? Ok, a lo mejor es la señal. Checa que Sofía no esté agarrando el internet. Entonces, de ese vestido, de ese huipil, vamos a evolucionar a este traje que es el tradicional de la mujer mexicana de los pueblos, sin mayor vuelo, sin mayor bordado, más que estas pequeñas franjas de hilo de bordado de punto de cruz que le van a agregar. Si ustedes se fijan en la blusa es de la misma forma que es el huipil, la parte central, no tiene gran hechura de mangas, no tiene sisa en la manga, solamente es recta. Pero para que no se viera nada del cuerpo de la mujer, los frailes obligan a usar estos tipos baberos, a veces más largos, a veces más cortos, diferente el lugar de donde se portaba, y que la enagua o falda fuera completamente larga y que usaran doble enagua para que no se viera absolutamente nada, ¿no? Entonces, esta va a ser la evolución del huipil al vestido de algodón que se va a empezar a obligar. También no estaba permitido que anduvieran en la calle así como ando yo. Entonces, les imponen usar una tela blanca, totalmente blanca, larga, que tenían que portar en la cabeza, que se llama paño de sol. No es el rebozo, solamente es una tela que cubra su cabeza, sus hombros y sus brazos, porque en la calle ellas no pueden andar así. Ellas tenían que andar así. Así. Imagínense ustedes ver una mujer así en la noche. Bueno, uno cree que salió un fantasma, ¿no? Entonces, este es el tradicional paño de sol. ¿Sí? Posteriormente, en la evolución del paño de sol, va a cambiar para convertirse en un rebozo. Pero originalmente, en los primeros años de la conquista y durante todo el siglo XVI, no existe el rebozo. Aparece hasta el siglo XVII el rebozo, y ya hablaremos en un capítulo especial sobre el rebozo y su evolución. Mientras, este sí es un rebozo original, no tengo paño de sol, pero bueno, así, digamos, es el vestido tradicional de los pueblos. ¿Qué tal? ¿Van entendiendo hasta aquí? ¿Les está gustando? Bueno, para entender, si quieres, Yanni, gracias. Para entender la evolución del vestido, tenemos que ahondar un poquito en la historia de México, porque querer entender nada más así, porque sí, la evolución de todos los textiles y cómo pasó de que las mujeres anduvieran completamente desnudas a estar completamente tapadas y a empezar a bordar y ponerse un collar y usar un rebozo. Bueno, pues me voy a la historia. Resulta que cuando llega Hernán Cortés y consuma la conquista de México, el 8 de agosto de 1821, manda pedir a que vengan a ayudarlo a evangelizar a esas almas, a esas criaturas de Dios que no estaban consideradas totalmente como seres humanos, ya que no hablaban ni el castellano, ni creían en Dios, ni podían entenderlo, y además realizaban sacrificios humanos. Entonces pide por una ordenanza al rey
que le mande refuerzos. Y es así como el rey le pide a 12 frailes que vengan con él a México. 12 frailes, ¿les suena algo? Suena a esos 12 apóstoles de Jesús que andaban con él. No es un número al azar, fue a propósito. Y así llegan a la Ciudad de México en 1823 con un montón de penurias y un montón de travesías, porque llegar a esa ciudad de Tenochtitlán no ha de haber sido nada fácil para aquellos hombres de Dios que usaban esos hábitos pesados de lana. Imagínense ustedes el calor y tener que soportar esas largas caminatas, porque no crean que llegaron a caballo, tuvieron que llegar caminando. Entonces, estos hombres llegan finalmente en 1823 y son acogidos en la casa del gobernador de Texcoco, del rey de Texcoco, que era uno ya emancipado de Hernán Cortés, y él les da cabida. Ahí uno de estos frailes, especialmente uno de ellos que tenía una gran inteligencia, su nombre es Pedro de Gante. Pedro de Gante le enternecen inmediatamente todos los naturales, así los denomina él, naturales. Para él no son indios, para él no son animales, para él no son criaturas, para él son los naturales, y le llenan de tristeza y de ternura al ver que eran maltratados y tratados mal. Lo que él hace durante los 2 siguientes años es ponerse a aprender primero náhuatl y después de toda su cultura, de todas sus tradiciones y de todo su quehacer del día a día para poder entender a esta cultura. Mientras los españoles que venían con Hernán Cortés a la conquista se dieron a la tarea de buscar minerales, de buscar oro, de tener encomiendas que eran las tierras, de empezar la construcción de sus nuevos palacios, cegados por el poder, por el oro, por la riqueza, nunca se preocuparon por esos indígenas. Pero afortunadamente Pedro de Gante sí. Y para Pedro de Gante era muy importante conservar la cultura madre de ellos para poder entenderlos, porque no puedes amar a alguien ni transformarle completamente su esencia sin saber quién es o cómo piensa. Entonces Pedro de Gante, primero con muchos trabajos, me imagino, para poder entenderlos, con traductores y demás, bueno, se fue haciendo de palabras y fue aprendiendo el náhuatl muy pronto. En 2 años él estaba listo para pelear por sus indígenas. Es así como le pide permiso a Hernán Cortés de que al lado del convento, adosado al convento franciscano en el que se estaba construyendo ahí, él era franciscano, Pedro de Gante, le pide poder hacer una escuela para los indígenas. Obviamente esto no cae bien, dicen que ¿cómo vas a enseñar a un indígena si eran muy tontos? Y Pedro de Gante le comprueba que antes de la llegada de ellos, los indígenas tenían 2 tipos de escuela, el Calmecac y el Tepochcali. Calmecac era para la clase noble y el Tepochcali era para todo el pueblo. Tenían obligación de ir a la escuela, claro, tristemente, solo hombres. Pero aún así, en el Tepochcali, que era el pueblo, aprendían todas las artes de la guerra, aprendían la agricultura y algunas artes como la alfarería, como la cestería, digamos, cosas para sobrevivir. Y además eran obligados a trabajar para el reino. Entonces ellos se cree que eran los que ayudaban a construir las calzadas, los templos, los edificios, todo esto ellos ayudaban. Pero recibían instrucción, sabían leer los códices y sabían sumar. Bueno, en el Calmecac, que era para la clase noble, aprendían otras artes,
Además de la guerra, por supuesto, ellos sabían conocimientos de astronomía, los ciclos lunares, para la agricultura y para los rituales. Aquí eran preparados los jóvenes que tenían aptitudes y capacidades para ser sacerdotes y además se diferenciaban de los demás guerreros y eran elegidos para ser guerreros águila o guerreros jaguar. En el Calmecac además aprendían ciertas artes, como elaborar todo lo que era en arte plumario, que ya lo vimos anteriormente, y también hacer instrumentos. Entonces, el Calmecac era una universidad de los naturales. Eso le presenta Pedro de Gante a Hernán Cortés y Hernán Cortés se sorprende. Entonces pide pruebas y entonces le demuestran. Además, aquí, súper interesante esta historia, es que Calmecac había algunos. No crean que era uno solo, había varios. Porque una vez que los jóvenes eran seleccionados como guerreros jaguar o guerreros águila, eran llevados a diferentes centros ceremoniales donde ahí los enseñaban. Entonces, esos centros ceremoniales eran considerados unos Calmecac especializados para cada cosa. También había varios tepochcali por barrios. No crean que solo un tepochcali para todo el pueblo, no. Había tepochcali por barrios. Esto lo analizó Fray Pedro de Gante y fue muy inteligente porque en las ordenanzas de la construcción de la nueva ciudad, de la Nueva España, de la nueva capital, había que buscar cómo evangelizar y mantener esta unión que tenía la gente por barrios. Entonces, en cada barrio había un tepochcali, pues entonces había que ir a esos tepochcali y seguir la enseñanza, pero no de lo que hacían antiguamente. Ya no los iban a enseñar al arte de la guerra, por supuesto, porque lo que no querían es que se levantaran en armas. Entonces, en estos tepochcali se les van a enseñar las nuevas técnicas o la nueva cultura europea como la pedían. Aquí hago un paréntesis porque es muy importante entender esta parte. Los naturales, como les decía Fray Pedro de Gante, no es que no supieran pintar, no es que no supieran hacer escultura, no es que no supieran hacer lo que los españoles querían, más bien sabían hacerlo sin los cánones estéticos europeos del momento. ¿Cuáles son esos cánones europeos? Acuérdense que los españoles están llegando y en Europa está el Renacimiento. El Renacimiento. Casi nada. Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Bramante, todos ellos haciendo obras de arte, donde ya tenían súper estudiado el cuerpo humano y donde hacían bellísimas esculturas de mármol representando cada vena, cada cabello, era perfecto. Entonces ellos llegan con esos cánones y por supuesto que la representación que hacían los mesoamericanos del cuerpo humano, de la pintura y de la escultura, obviamente no encajaba en esos cánones. Entonces era desagradable, no entraba en el patrón estético y cuando no entraba en el patrón estético y era desagradable, había que destruirlo. Tristemente, Fray Pedro de Gante es uno de los buenos, pero también vinieron varios que no eran tan buenos con los indígenas, que no les gustó lo que vieron dibujado en los códices que les mandaron ellos pedir. Los frailes, todos los códices que tenemos actualmente son códices que se les pidió a los indígenas de el Calmecac, que era la clase noble, la clase educada, la que sabía dibujar. Los frailes se acercaron con ellos y les dijeron, explícame cuáles son tus fiestas. Y ellos dibujaron, explícame a qué le llaman tributo para el Tlatoani. Y dibujaron. Entonces, todo eso que vemos en los códices, los frailes pidieron que lo dibujaran, pero no crean que lo dibujó la gente del pueblo, la dibujó esta clase noble que estaba estudiando en el Calmecac.
Posteriormente, Fray Pedro de Gante va a ponerse a pensar y a decidir que tiene que hacer una escuela para educar a toda esta clase, pero no solo la clase noble. También encuentra Fray Pedro de Gante que hay gente pobre, gente del Tepochcali, gente del pueblo normal, sin que haya sido nada noble ni un gran guerrero, que tenía grandes habilidades. Ellos son los candidatos perfectos para entrar en el colegio que va a fundar Fray Pedro de Gante, adosado al principio junto al convento de San Francisco en Texcoco. Este colegio se va a llamar San José de los Naturales, donde estaba obligado los que enseñaban ahí, que son los frailes, a enseñar obviamente la doctrina católica, obviamente el idioma castellano, ojo, no español, porque España no está formada como país, no se llama España, se llaman reinos. Hay reinos de Castilla, de Toledo, esos son reinos. Entonces, les van a enseñar el castellano y la religión católica y los van a meter a una forma de vida europea en América. A eso van a ir al colegio de San José de los Naturales estos indígenas seleccionados. Iban a ir a este colegio porque iban a ser herramientas. Esos indígenas del colegio de San José de los Naturales van a ser la herramienta de los frailes para enseñarles, para ayudarles a evangelizar a toda la nación. Es muy interesante este proceso. Hay un libro, no me acuerdo el autor, lo he perdido, creo que es Paul Ricard, pero no sé, se los busco, que se llama La Conquista Espiritual de México. Este libro es súper interesante porque aquí habla sobre el sincretismo. El sincretismo es la idea española, religiosa, católica que viene de Europa, junto con la idea religiosa de América y formarla y hacer una nueva religión. No es nueva, es católica, pero tratándolos de entrar a este mundo a los indígenas. Y ahí va a ser un gran trabajo súper interesante que va a dar paso no solo a la construcción de lo que somos como país, de las tradiciones que tenemos, sino del textil, que es lo que nos apura a nosotros en este grupo, ¿no? Pero bueno, Fray Pedro de Gante, ahí finalmente a lo largo de cada año van llegando nuevos frailes y él pide que vengan frailes especialmente que dominen 2 o 3 lenguas. No se les llamaba idiomas, pero se les llamaba lenguas. ¿Cuáles fueran? Podían ser las lenguas moriscas o las lenguas del norte de África o tal vez una lengua nórdica o una lengua latina o una lengua germana. Cualquiera de esas lenguas que dominaran los frailes que estaban en los conventos de España eran bienvenidos. ¿Por qué? Porque Fray Pedro de Gante se dio cuenta que varios de los indígenas que estaban en su colegio de los naturales hablaban varias lenguas. Hablaban totonaca, maya y náhuatl. Y a ellos se les facilitaba aprender el español. Entonces, al ver que si los indígenas, que eran considerados algo peor que un animal, podían aprender rápidamente el español, ¿por qué no un español? Entonces, él pide que vengan españoles que hablen varias lenguas y entonces así llegan a su colegio de San José de los Naturales y ahí ellos van a ser los encargados de enseñarles a los naturales a elaborar nuevos instrumentos. Ellos sabían hacer instrumentos, pero muy diferentes a los instrumentos de Europa. No sabían hacer una guitarra, no sabían hacer un violín, una arpa, esos no lo sabían hacer, pero sabían hacer un teponazli, que era como un tambor, entonces no les costó tanto trabajo, y sabían hacer hermosos silbatos que imitaban el sonido de varios pájaros, flautas. Entonces se trae frailes que no solo sepan hablar varios idiomas, sino que también dominen alguna arte.
Y así está registrado en los libros de Fray Pedro de Gante, que trae al Fray Daniel. No sabemos su apellido, pero Fray Daniel era el encargado del bordado. Él les iba a dar clases de bordado de punto de cruz. Así es, a los hombres del Colegio de San José de los Naturales, en 1527 empieza la tradición del bordado de punto de cruz. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Bueno, otro punto muy interesante a tratar aquí es que con la llegada de los españoles, que ya lo habíamos visto, llegan las gallinas, los puercos y las ovejas. Este es un punto súper interesante. Ninguno de estos animales, ni gallinas, ni puercos, ni ovejas, pudieron adaptarse al calor de Veracruz, pero se quedaron adaptadísimos al clima de Puebla. Y es ahí, en Puebla, donde se va a empezar la gran tradición de la lana de las ovejas, de los borregos que traen para esta zona. Y entonces hay la necesidad de traer personas encargadas que les enseñen a los indígenas que viven en esta zona, primero, a cuidar a una oveja. En su vida habían visto una, pues ¿cómo iban a cuidarla? A cuidar ovejas. 2, a trasquilar a una oveja, si ni siquiera tenían tijeras. Entonces vienen las tijeras y vienen las navajas para poder trasquilar a las ovejas. Y 3, necesitan expertos en el textil de lana. Y es ahí donde llegan los primeros y van a formar los primeros obrajes. Un obraje es, como diríamos ahora, una fábrica de lana. Ahí es donde ellos les van a enseñar cómo se trasquila una oveja, cómo se lava la lana, cómo se saca toda la lana, cómo se va a enhebrar, cómo se va a hacer todo esto para poderse tejer e hilar. Rápidamente, no solo las ovejas, los puercos, las gallinas, las vacas, los caballos, todos estos animales que trajeron los españoles se van a adaptar increíblemente bien al clima de México. Los pastizales eran vírgenes, entonces comían y se ponían gorditos muy pronto, se reproducían a montones, y entonces la lana, las ovejas, van a pasar a ser parte ya del panorama de México virreinal, y entonces varias partes del México ya emancipado o conquistado van a tener ovejas. Y una parte muy importante de estas ovejas se va a ir al sureste y otra parte a la zona del Istmo. Y ahí en Oaxaca es donde finalmente las ovejas y el cardado de su lana y el trabajo de las lanas van a dar paso a hermosísimos trabajos de telares de cintura. ¿Qué tal? Ahí también, junto con el conocimiento que ya tenían estos pueblos de sacar el color morado del caracol spondylus más el rojo de la grana cochinilla en esta lana virgen de los borregos traídos, imagínense los colores de los hilos que lograron. Bueno, pues estas flores de cempasúchil también dan unos colores espectaculares que no tenían allá. Entonces, los españoles van a volverse locos de alegría con estos colores, y pronto, muy pronto, los hilos de colores van a estar a la mano, al alcance de los indígenas, y ellos podían decorar estos vestidos blancos que fueron obligados a portar para no despertar pasiones. Podían bordar estos hermosos diseños. ¿Qué tal? ¿Les gustó la clase de hoy? Bueno, pues esa es la clase de hoy. Ahí vamos a dejar el tema de la historia del tejido. No me voy a despedir sin antes contarles otro secretito. Miren, hoy me acompañó aquí esta figurita de barro. Ella es una réplica de una escultura encontrada en una isla en Yucatán, entre Yucatán y Campeche, que se llama la isla de Jaina.
Ahí, bueno, lo importante de esta es una réplica tal cual. Miren nada más el huipil. Miren el trabajo del huipil. Ahí se ve las capas del huipil y el tejido. ¿A poco no es patchwork? Miren nada más. El que no me diga que eso es patchwork, no le creo. Vean nada más. Bellísima, ¿verdad? Y su tocado aquí. Miren nada más. Bueno, pues ahí seguimos encontrando el origen del patchwork. Ahora en las figurillas de Jaina, que son súper antiguas. Y ya que estoy hablando de Jaina, me voy a ir para despedirme contándoles una hermosa leyenda. Y esta leyenda es de Yucatán. ¿Qué tal? Mi abuelo era yucateco y entonces me encantan las historias de aquella zona porque me hacen recordar a mi abuelito. Además de que ya pronto sería su cumpleaños de mi abuelito y estaría cumpliendo 120 años. Oh, bueno, esta es una historia hermosa, es una leyenda de amor, de esas que nos encantan. Y entonces agárrense y tomen un poquito de su chocolate para ponerse cómodas y oír la leyenda de hoy. La leyenda de hoy habla de eso, de amor, pero de un amor tan grande y poderoso que va a crear la luna y el sol y las estrellas. ¿Qué tal? Pues resulta que hace muchos años, cuando los dioses todavía eran hombres, resulta que en una isla que se llama Kusamai, que ahora es Cozumel, vivía una hermosa muchacha llamada Ixchel. Ixchel era hermosísima, era leyenda su belleza y muchos hombres venían solo para verla. Pero ella encontró a un hermoso joven, guapo y guerrero que se llamaba Itzamni. Ipsabnai también se enamoró de Ixchel. Ellos tenían un romance secreto, todavía no se atrevían a decirlo, cuando resulta que vino un príncipe de otro reino y también se enamoró de Ixchel. Su hermana de Ixchel, llamada Ishtar, no podía permitir que dos galanes pelearan por su hermana. Entonces organizó una batalla entre el joven nuevo, el nuevo galán, y entre Itzamnai. Ellos empezaron a pelear y la regla era que era hasta la muerte. El joven guerrero recién llegado tomó venganza, tomó a Itzamnai por la espalda, lo hiere de muerte y cae ahí. Ixchel, dolida terriblemente, corre y ve a su amado, lo toma en sus brazos y llora, y culpa a su hermana Ishtar por organizar este encuentro, agarra el cuchillo con el que acababa de ser muerto su amado, y entonces se sacrifica y también muere. Ishtar no lo puede soportar, por su culpa su hermana ha fallecido. Ella condena al joven que mató a Itzamnai por la espalda a ser olvidado y nunca recordado, y ella pasará a ser la diosa del suicidio. Finalmente, los enamorados suben al cielo y Itzamnai va a renacer como el dios del sol. Pero en su gran e inmenso amor por su amada, le regala que brille en la oscuridad y se vuelve la luna. Así, estos dos enamorados se persiguen sin poder encontrarse. Las doncellas que mueren jóvenes son las que suben al cielo y acompañarán a Ixchel todas las noches y son las estrellas. Así, Itzamnai e Ixchel se persiguen y algunas veces, en algunas temporadas del año, especialmente en los equinoccios, que se pueden ver en el horizonte, la luna y el sol, ellos se vuelven a encontrar. ¿Qué tal? Hermosa leyenda, ¿verdad?
Así Ixchel va a pasar a ser la diosa de la fertilidad y se le venera para el Día de Muertos. Y Itzamnai es el dios del sol. Bueno, pues ahora sí, hemos terminado con la leyenda, con la historia, con la transformación de estos vestidos. Y bueno, no se pierdan el próximo lunes la siguiente clase. ¡Ay, perdón! El bloque. No quiero despedirme sin decirles que estoy haciendo un bloque especial. Si no quieren hacer este bloque para su quilt, no lo hagan, pero háganlo, tienen tiempo para ponerlo en su altar de muertos. Voy a ir hablando sobre la tradición del altar de muertos y me encantaría ver que todas se animen a hacer un hermoso quilt del Día de Muertos. Miren, yo hice un collage con muchas flores que yo fui recortando y fui acolchando y poniéndole estos detalles, y estoy haciendo en thread painting, en puro hilo, los ojos, la nariz y toda la calavera. Aún no la termino, no la quería pasar, quería enseñárselas. Les voy a subir el molde para que se animen y la hagan. Háganla de la técnica que quieran. Bórdenla, pónganle flores, hagan lo que quieran. Pero bueno, esta puede estar en su altar de muertos o en su puerta, porque ahora estoy segura que muchas las que están aquí hacen patchwork a la mexicana, ¿ok? Este año no pondremos espantapájaros, ni calabazas, ni brujitas. Vamos a poner una calavera de Día de Muertos. Y les voy a contar la historia de la Catrina y bueno, todas esas hermosas leyendas a lo largo de todas estas. Solo les pido que no me dejen sola, acompáñenme el próximo lunes, estaré encantada de volver a verlas y de mostrarles otro hermoso traje. Nuevamente le doy las gracias a mi amiga Marisela Urbina, que es la dueña de todos estos vestidos hermosos que yo me pongo cada día junto con todos los accesorios. Ella me asesora, ella me viste, ella es la que me marca qué vestido vamos a poner y de cuál voy a hablar. Así que vamos a esperar a ver qué nos manda Marisela para la próxima semana. Que tengan un hermoso día y por ahí les sigo mandando. No dejen de ver las imágenes que les dejé colocadas hoy en la mañana. Son sobre los códices, viene el códice mendocino y el códice florentino y hablan precisamente sobre las mujeres, el atuendo, los tributos que ellas hacían, que son estas grandes mantas, y vienen de los algodones que tributaban. Son hermosas las imágenes de ese códice, no se las pierdan. Y bueno, sin más ni más, me despido. Que tengan una hermosa semana. Muchas gracias. Leo sus comentarios. Déjenme palabras bonitas. Déjenme saber si les está gustando todo. Y yo aquí sigo. ¿Ok? Que tengan un hermoso día. Y adiós.